fase en la que estamos ahora, debido a las múltiples olas que han venido sucediendo en el último año y medio, el proyecto lleva puesto en marcha desde hace un año y medio. Contemplaba varias fases y la implantación en los centros de salud es diferente. Ahora, si quieres, comentamos un poco. El arranque está hecho en el 100% de los centros de salud, porque es un plan que contempla una fase inicial de formativa y de análisis de situación, que está hecho en todos, y luego una realización de un mapa asistencial y una implantación de distintos subproyectos en función del mapa que haya realizado cada centro de salud. En el momento actual no está terminado en el 100% y además es un proyecto absolutamente dinámico porque siempre se contempla la evaluación y la mejora continua de las acciones implementadas, con lo cual en realidad es un proyecto que inicia, que nunca acaba y que realmente lo que hay que ir viendo es el grado de implantación o de maduración en cada uno de los centros de salud de la Comunidad de Madrid. La Agenda de No Demorable, este proyecto lo que contempla es una serie de subproyectos que en función de la situación de cada centro se pueden poner en marcha. Porque básicamente el proyecto lo que consiste en la realización de un mapa asistencial colocando al paciente en el centro. Es darle un enfoque diferente a la atención a los ciudadanos, utilizando todos los elementos que tiene un centro de salud, las distintas categorías profesionales, para cambiar un poco el enfoque que teníamos tradicionalmente. Normalmente el enfoque actual que veníamos teniendo hasta ahora era un enfoque en el que básicamente el ciudadano proactivamente decidía con qué perfil profesional en un centro de salud se citaba, ¿no? Es un modelo en el que por cultura los ciudadanos tienden a citarse siempre con el médico, cuando en realidad sabemos que hay otras categorías profesionales que a veces están más cualificadas que el propio médico para resolver su demanda. Entonces, en este enfoque de lo que se trata es de atendiendo a las necesidades del ciudadano, y esto es un cambio muy importante en la atención primaria, porque realmente muchas veces la atención primaria desde su fundación y el aterrizaje de los centros de salud en España, el enfoque relacionado con los pacientes ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces es verdad que el enfoque tradicional, el propio sistema sanitario se organizaba y al final el ciudadano quedaba un poco a expensas de cómo se organizaba la asistencia, y con este nuevo modelo pretendemos poner un poco al ciudadano en el centro, de forma que resolvamos las demandas que nos plantean los ciudadanos, que pueden estar alineadas o no como tenemos organizada la asistencia. Entonces, de esta manera lo que pretendemos es realizar un mapa asistencial de forma que, poniéndonos en la piel de los ciudadanos, de qué necesita el ciudadano en la atención primaria, organizar distintos procesos de atención para resolver esa demanda del ciudadano y analizar además qué categoría profesional va a ser la que mejor resuelva estas demandas, de forma que seamos más ágiles y más resolutivos en la atención a nuestros ciudadanos. Para implementar todo esto, se pone a disposición de los centros de salud distintos sus proyectos, ¿no? Uno es el de la gestión a demanda por las unidades de atención al usuario, la gestión de la demanda por parte de las enfermeras y de las unidades de atención específica, y hay otro subproyecto que efectivamente, como bien señalabas, es el de la atención no demorable. El proyecto por el que me preguntas en concreto, que es el de atención no demorable, es quizá de todos los subproyectos el que es más complicado de implantar, porque realmente lo que aborda es un nuevo enfoque de la accesibilidad de la demora en atención primaria. ¿Por qué? Pues porque realmente atención primaria, como sabéis, los profesionales que trabajan están altamente cualificados, tenemos médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, y realmente lo que hemos ido viendo es que necesitamos prestar una calidad de atención y dedicarle el tiempo que necesitan los ciudadanos, de forma que orientemos la patología a demanda que puede esperar para darle al ciudadano una cita con el tiempo que necesita, y por otro lado compatibilizarlo con la atención a los ciudadanos de aquellos procesos que requieren, que llamamos de no demorable, que requieren una atención más inmediata, de forma que compatibilizar una cosa con otra es fundamental, porque debido a la situación que estábamos llegando en atención primaria, no solo en Madrid, sino en todas las comunidades autónomas, como sabéis, con el creciente déficit de profesionales, sobre todo de facultativos en el ámbito de atención, nos encontramos a veces con que las agendas de los profesionales son agendas muy largas, en las que nos vemos obligados a forzar los pacientes y el tiempo que dedicamos al ciudadano muchas veces no es necesario. Entonces hemos tenido que pensar en un modelo de atención en el que compatibilicemos que cuando un ciudadano necesita una atención que pueda ser demorable, por ejemplo, una revisión de una diabetes, una revisión de una hipertensión, pues estos procesos que llamamos demorables son revisiones que se pueden programar en el tiempo y que realmente lo que queremos es que los ciudadanos tengan el tiempo suficiente para que se les atienda de forma adecuada y por el profesional más adecuado, ¿no? Porque en principio una revisión de una hipertensión o de una diabetes puede ser, hay una fase de la revisión que es fundamental que le atienda a su enfermera,
y en otra tendría que entrar el médico. Además, intentando integrar procesos de alta resolución, o sea que cuando el ciudadano vaya ya tenga hecho todo lo que se necesita para que esa consulta sea finalista y no tenga que volver a la consulta. Entonces, ese tipo de procesos requerirán que el ciudadano pida y concierta una hora con el profesional sanitario, pero por otro lado, los centros de salud tienen que organizarse para que, una vez llenas las agendas del profesional que tenemos asignado, si un ciudadano presenta un proceso de atención agudo, autolimitado, pero que precisa una resolución inmediata, le podamos dar a salida en las primeras 24-48 horas. Por ejemplo, pues un cólico nefrítico, por ejemplo, una patología respiratoria aguda. Entonces, realmente es un cambio de enfoque muy importante. La agenda de no demorable lo que viene a recoger es esto que estamos hablando, aquellos procesos de atención cuando el profesional asignado del paciente, o bien la enfermera, o bien el facultativo, no tienen agenda disponible de ese día, que podamos citarle en una agenda en la que seamos capaces de resolver esa demanda y además de una forma finalista con todo lo que requiera ese proceso de atención y que no tenga que volver al centro, por ejemplo, a recoger un parte de baja o lo que necesite para resolver ese proceso. Entonces, en esto consiste la agenda no demorable. Es importante que se organice de forma coordinada con todo el equipo, tiene que haber agendas no demorables tanto de enfermera como de facultativo, y es importante sobre todo la canalización del ciudadano desde la unidad de atención al usuario, que cuando el ciudadano contacte con el centro no se nos escape una patología que efectivamente tiene que ser resuelta en el día. Esto es complejo y esto requiere además un cambio de mentalidad tanto de los profesionales como de los propios ciudadanos, y es lo que está menos avanzado de todo el proceso. Para darte el dato, la agenda de no demorable ahora mismo está instaurada en el 38% de los centros de salud nada más, o bien de enfermería y de medicina. Nuestro objetivo es que de aquí al verano esté implantada en el 100% de todos los centros, aquellos centros que la necesiten. Hay centros que obviamente cuando hay agendas en los huecos de los profesionales no es necesario implantarla, pero que en todos aquellos centros donde se necesite esté implantada en el verano. Hemos empezado ahora un ciclo formativo de refuerzo, estamos ofreciendo webinars a todos los profesionales de atención primaria, que además comparten los profesionales que ya la tienen puesta en marcha su experiencia para animar a los centros a que la vayan poniendo en marcha, con lo cual este proceso ahora mismo de todos los subproyectos es el que lleva un poquito más de demora, pero nuestro objetivo es que antes de que acabe este año estén todos los centros de salud que lo necesiten. Pues para esto es fundamental otro de los subproyectos, que es la gestión de la demanda de la unidad de atención al usuario. Es muy importante que las unidades de atención al usuario que están en los centros de salud, que están compuestas por profesionales que realmente tienen mucha experiencia en el ámbito sanitario y además han recibido un plan de formación específico, para que en función de la demanda que les plantea el ciudadano se ha elaborado un registro dinámico que a futuro nuestra idea es que pueda estar apoyado por las nuevas tecnologías, como ya están en algunas comunidades autónomas, con un sistema de chatbot a la hora de citar, que a través de palabras clave ya el propio sistema orienta hacia cuál es el profesional más adecuado. Nuestras unidades de atención al usuario, con una formación que han recibido a tal efecto y con una relación de procesos que tenemos relacionados, una tabla dinámica, en función de la demanda que les traslada el ciudadano, le orientan con quién tenemos que poner la cita. Esto no quita para que el ciudadano tiene la libertad de poder citarse de forma libre con el profesional del centro, por supuesto que él considere que quiere citarse. Este sistema es un sistema complementario que viene a resolver sobre todo la situación que muchas veces ocurre cuando los profesionales tienen las agendas llenas. Es que este proyecto realmente engloba un poco todo, ¿no? Porque realmente lo que hacemos a la hora de, en función de la demanda, ofertar el rol profesional, ya nos está haciendo que haya menos variabilidad en la práctica clínica y que realmente garanticemos que aquel profesional mejor o más capacitado para resolver esa demanda sea el que resuelva esa demanda de ese ciudadano, ¿no? Entonces, al hacerlo homogéneo en todos los centros de la Comunidad de Madrid, realmente lo que estamos es disminuyendo la variabilidad de la práctica clínica, de forma que, por ejemplo, si el profesional, por ejemplo, más cualificado, por ejemplo, para valorar una quemadura o una herida es la enfermera, nos aseguramos que en esa orientación que tienen las unidades de atención al usuario, cuando un ciudadano acude, por ejemplo, porque tiene una herida que no va bien,
pues que sea citado en todos los centros con la enfermera, de forma que garantizamos que el ciudadano tiene siempre la mejor atención posible por el profesional más adecuado. Este plan de reorganización está incluido del Plan Integral de Mejora de la Atención Primaria, como sabéis, y en el Plan Integral de Mejora va incluida una importante partida económica destinada a las nuevas acciones, a nuevos profesionales. Además, la novedad en este sentido es que vamos a intentar que en función del mapa asistencial que cada centro elabore, podamos organizar los recursos humanos que necesita en función del mapa asistencial que ellos realicen, ¿no? Porque muchas veces a la hora de asignar recursos a los centros de salud se tienen en cuenta muchas variables desde hace mucho tiempo, pues la población que atienden realmente, no la que tienen asignada, sino la que atienden, la edad de la población, pero muchas veces si son más facultativos o más enfermeras o más fisioterapeutas, realmente tampoco había una forma muy fina de dimensionarlo, porque, por ejemplo, una de las cosas que contempla el plan es la asignación de población a las unidades de atención específica, fisioterapeutas, matronas, trabajadores sociales y seguiremos avanzando. Entonces, lo que hacíamos realmente es poner los recursos en función del número de activos que había por zonas. Ahora, al asignar población a todas las unidades de atención específica, vamos a poder saber cuál es el uso del servicio y en función del uso adecuar el recurso que tenemos que poner, ¿no? Te pongo un ejemplo. Hay una variabilidad importante en los centros de la Comunidad de Madrid que viene condicionada muchas veces por el nivel socioeconómico de la población que atienden y, por ejemplo, la existencia o no de un doble aseguramiento en esa población, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay determinadas zonas donde efectivamente el nivel socioeconómico de la población es menor, por ejemplo, y eso condiciona, por un lado, mayor aparición de enfermedad, que hoy sabemos que mucha enfermedad crónica viene condicionada por condicionantes socioeconómicos, y por otro lado, esto asocia muchas veces el porcentaje menor de población con doble aseguramiento. Eso quiere decir que, por ejemplo, el uso de servicio, por ejemplo, en cuanto a unidad de salud bucodental o fisioterapia, obviamente va a ser mayor en estas zonas, por ejemplo, que hablamos, ¿no? El vincularles a población y poder ver la población que atienden nos van a poder incrementar más esos recursos en esas zonas que actualmente no conocíamos al no tener población asignada, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido esta previsión que tenemos de nuevas acciones con el resto de las acciones implementadas nos va a poder dimensionar mejor nuestras plantillas a las necesidades de la población que atendemos. Actualmente sí que afinamos mucho en el caso, por ejemplo, de las enfermeras y los facultativos, porque sí que ya teníamos en este caso población atendida. En el caso de las unidades de atención específica vamos a poder ser mucho más eficientes en la colocación del recurso. Afortunadamente en Madrid ahora mismo yo creo que todos los centros de salud el punto de partida es bueno y en general las tenemos bien dimensionadas. Pero lo que nos va a permitir esto es ser luego más flexibles a la hora de que las partidas no sean, el plan nos permite tal número de facultativos, tal número de enfermeras, y lo que nos va a permitir hacer es, según va evolucionando, como tú muy bien estás diciendo, es decir, bueno, pues la previsión inicial es esta, pero en función de las necesidades que vayamos viendo vamos a ser flexibles con los recursos humanos. En el caso de atención primaria tenemos una orientación general al igual que tenemos en los hospitales. Cuando todo esto esté cerrado con la Dirección General de Recursos Humanos se hará público efectivamente cuántos exactamente vamos a tener atención primaria. En atención primaria preveemos, igual que en el resto de la organización, que tengamos nuestro porcentaje de consolidación que nos tendrán que notificar, pero que en la medida de lo posible la Consejería yo creo que va a hacer un gran esfuerzo en que se queden la mayor parte de los profesionales ajustando a la necesidad que tenemos y nos permita dar respuesta a otros proyectos que vamos a poner en marcha con esta consolidación. Estas medidas llevan implementadas desde 1 de enero, como anunció el consejero, y realmente el cobro va a ser con carácter retroactivo, como se contemplaba en el plan. Muchas son con carácter trimestral y se van a empezar a cobrar ya en la nómina de marzo. Como sabéis, esto no es una subida generalizada de sueldos, sino es una serie de medidas que intentan incentivar sobre todo la cobertura de los centros que tienen más difícil cobertura en este momento. Y en cuanto al capítulo 1 que me has preguntado, hay una partida económica específica. Esto no está desvinculado al capítulo 1 de los centros, no es una parte del capítulo 1 descentralizada. Esto afecta al capítulo 1 de la gerencia y hay un dinero específico que se ha posicionado por parte de Hacienda para poder llevar a efecto este plan. La innovación es una parte fundamental en la gestión y más en la gestión sanitaria. En este sentido, hemos constituido un grupo de innovación dentro de la gerencia
enfocado a más allá de lo que tradicionalmente se viene a referir la innovación o que hemos tenido hasta ahora en atención primaria, que es sobre todo referido a la investigación y a las nuevas tecnologías, ¿no? Es muy importante también implementar toda la innovación en gestión y en atención sanitaria, ¿no? En este sentido, el mapa asistencial del que hablábamos antes claramente es una apuesta por la innovación asistencial, y en este sentido queremos impulsar las primeras jornadas que hay en la Comunidad de Madrid de innovación en atención primaria, en el que vamos a hacer partícipes además a otras comunidades autónomas, que tendrán lugar el próximo 24 y 25 de abril si realmente no hay cambio de fechas, pero estamos ya lanzando la convocatoria. Incluso se van a dar los premios a la innovación para incentivar la participación de todos los ámbitos de España para poder compartir iniciativas innovadoras que realmente nos van a ayudar a prestar una mejor atención. Por otro lado, el plan también contempla, además de la innovación asistencial, la innovación en relación a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la sanidad, por supuesto también en la atención primaria, brindan una oportunidad muy importante para prestar una mejor atención a los ciudadanos con más seguridad, de ayuda en consulta, de aumento de la capacidad resolutiva de nuestros profesionales, y en ese sentido, dentro del capítulo del plan hay una partida económica específica relacionada con este tipo de innovación. Por ejemplo, pues, implementar la videoconsulta, la monitorización de los pacientes, avanzar hacia que la tarjeta sanitaria virtual del ciudadano pueda incorporar sus formularios de salud, que tenga acceso a toda su información sanitaria, sus partes de baja, ¿no? Y además de lo contemplado en el plan, que tiene una partida económica específica, desde la gerencia y la consejería, pero especialmente la gerencia, hemos apostado a participar y esperemos tener la oportunidad de beneficiarnos de fondos europeos relativos a innovación que nos permitan todavía más avanzar en este sentido e implementar estas acciones tecnológicas que creo que van a ser de gran utilidad para profesionales y pacientes.